Juan capítulo 5, versículo 1. El título de la prédica es la circuncisión y el día de reposo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pero Yeshua se había apartado, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Yeshua era el que había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Yeshua le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Entonces, para nosotros comprender esta palabra, porque aquí sí está hablando del día de reposo, pero que también tiene que ver con la circuncisión. Es que para nosotros comprender esta palabra, también tenemos que comprender que Dios es eterno. Y como Dios es eterno, entonces si tiene un hijo, ¿el hijo qué es? El hijo es eterno. Por eso en Hebreos está diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La gente piensa y a veces defiende pensando que el cristianismo nació cuando Cristo nació en este mundo, o cuando nació la iglesia cristiana, pero no es así. El cristianismo nació desde antes. Nosotros ya lo vimos la semana pasada cuando dice que los profetas que anunciaban antemano la venida del Salvador, en ellos operaba el Espíritu de Cristo, que apuntaba hacia todas las cosas que iba a pasar cuando Él se manifestase o se presentara. Así que el cristianismo no nació con Cristo, sino que el cristianismo fue establecido desde antes. Por eso Cristo dijo de Abraham que Abraham vio mi día y se gozó. O sea, Abraham vio el día de Cristo. Y como Abraham vio el día de Cristo, Abraham es el que conoce, entre comillas, al Dios omnipotente y el Dios que permanece para siempre. Porque nosotros creemos que es el Dios omnipotente. Porque fíjate que pasó el tiempo de Adán, el tiempo de Noé, el tiempo de Abraham, el tiempo de todo el pueblo, de Moisés, y el tiempo de Cristo, y el plan de Dios sigue tal cual. O sea, Él tiene el poder que dijo las cosas y se van a hacer. Así que Dios es manifestado, por decirlo de alguna manera, a Abraham. No es manifestado a Abraham. Sí dice la Biblia que Dios se dio a conocer a Abraham como el Dios omnipotente, pero Dios se reveló a Abraham como el Dios omnipotente sin conocer el nombre de Yud Hei Vav Hei, para que entendiera que eso era como la guía que iba a venir de acuerdo a lo que Dios le prometió a él. Es decir,
Antes que Cristo viniera, Abraham entendió el plan. Abraham, Dios le dijo todo lo que iba a pasar, que de tu simiente van a ser benditas todas las naciones, que van a estar como extranjeros en tierra ajena, que los iba a sacar libres, ¿se acuerdan? O sea, Abraham hasta vio el día de Jesucristo, dijo que en el tiempo de la vida volveré a ti, según el tiempo de la vida. O sea que Abraham tiene la visión de todo el plan de Dios hasta la venida de Cristo. Entonces Abraham tiene un parámetro, un estándar que Dios quisiera que no solamente Abraham, sino su descendencia lo tuviera. Que así como Abraham vio y entendió, que toda su descendencia entendiera. Entonces le dio el pacto de la circuncisión porque Abraham sabía que él iba a enseñar a su descendencia acerca de ese Dios que había encontrado. Pero ese no es un mandamiento de la circuncisión como dentro de los 10 mandamientos. Porque desde Génesis está diciendo en capítulo 2 algo que tampoco, que aunque ese está vuelto a decir, de cierto, en verdad lo dice, en el capítulo 2, versículo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis, en el versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces uno pensará que es que él se cansó y reposó, sino que digamos que él concluyó la obra. Y desde aquí, escuche bien, para ellos los judíos y para los no judíos, él santificó ese día. O sea, eso no es que, porque claro, dice como mandamiento para la descendencia de Abraham, por la ley que Moisés les dio, en el tercer mandamiento es que guardarás el día de reposo. Y luego ya especificó qué es lo que debe hacer. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer tal, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer en el día de reposo? ¿Por qué Dios apartó un día? Dice que lo santificó desde Génesis. O sea que nosotros deberíamos considerar, porque nosotros provenimos de Adán, y este es aquí no es un mandamiento. Escuche bien, aquí en Génesis no es mandamiento. En Éxodo sí es mandamiento dentro de los 10 mandamientos, pero aquí no es mandamiento, aquí es reconocimiento, aquí es entendimiento, aquí es cuando Dios terminó toda la obra y reposó y santificó un día para que en ese día, voy a ponerlo así para que lo comprendamos, es como casa de Dios, ¿sí? Como el día en que, como cuando uno dice: ¿dónde está tu papá? Está en la casa o está en el apartamento. ¿Y qué está? No, ¿qué está haciendo? No, él está allá. O sea, allá es donde él reposa, allá es donde él permanece. No, reposar no solamente es dormir. Reposar es estar. Reposar es como el sitio donde lo encuentra. Porque desde el día séptimo dijo: hice todo, pero quiero que encuentren en el séptimo día a su creador. ¿Me comprenden? O sea que el séptimo día es un día santificado en el cual toda la humanidad debería considerar por qué fueron creadas todas las cosas, por quién y por qué y para qué. Sin embargo, ellos están creyendo que Dios, el Dios omnipotente, que encontró a Abraham, que Abraham entendió que él es el Dios omnipotente, y por eso Dios le reveló todo su plan, y luego le dio cumplimiento al que tiene la revelación de quién es Dios, y a quien sabe que a partir de él va a enseñar a toda su descendencia este plan divino, y va a enseñar a temer y a obedecer a Dios. Y así como Abraham escuchó la voz de Dios que dijo que vete de tu tierra y tu parentela, sal de allí, sal dentro de ellos, dentro de los que no me conocen, apártate de ellos para que te encuentres verdaderamente quién eres tú ante mí y quién soy yo para ti, ¿sí? ¿Quién eres tú ante mí y quién soy yo para ti y para tu descendencia? Entonces Abraham, al salir,
él mismo comprendió que él es una persona que sirve a Dios. Él, después que entendió que todo fue creado por medio de Dios y para él, y así lo dice el Salmo. ¿Sí? El Salmo está diciendo que él creó todo, que él es el creador, que todo está en su mano, que lo alto y lo profundo. Hay una cosa interesante en este Salmo que dice que somos pueblo de su prado y ovejas en su mano. No dice somos ovejas de su prado y pueblo en su mano, sino así, como cruzado. Entonces, luego está diciendo, por tanto, entonces, no endurezcáis vuestros corazones como les pasó a la descendencia de Abraham, que lo tentaron y si usted tendría que leer entonces para entender ese salmo, y porque también lo repite en Hebreos, que dice que por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo es porque hay un lugar, entre comillas, o hay un estado de conciencia de la existencia de Dios en el cual Dios nos permite entrar y participar de Él, porque así Él lo dijo desde el principio: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo que yo quisiera que participara de mi naturaleza divina, pero para eso tiene que ser hecho a la imagen, pero la imagen no había venido. Como la imagen no había venido, primero que todo tenía que reflexionar toda la humanidad para quién fue hecho todo y por quién fue hecho todo. Por eso apartó el día sábado, el Sabbat. El Sabbat es el día en el que Dios, que no se había visto, entendían ellos que Él fue el que creó todas las cosas y que nosotros somos un pueblo, como estuviéramos en su prado o en su casa, en su finca, en su parcela, en su Edén. Somos pueblo de su prado, de su Edén, de mi entorno, y somos como ovejas en su mano. ¿Se acuerda que Cristo dijo que las ovejas son del Padre y que están en su mano? ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 10, que nadie las toma porque están en su mano, que las ovejas están en su mano. En su mano quiere decir es que tienen el poder de detenerla, sacarla, porque es su dueño, ya es dueño. Bien, entonces, como Dios que es omnipotente, como Dios que es eterno, que le prometió a Abraham, y Abraham entendía lo que había pasado también en el huerto del Edén, y sabía que Adán había desobedecido y que él no iba a desobedecer, Dios encontró en Abraham la obediencia que no vio en Adán. Adán desobedeció, pero Abraham rectificó. Y Abraham rectificó ese mandamiento de salir para que venga a mi encuentro, porque también sabe que algún día había salido del huerto del Edén. Y cuando salieron del huerto del Edén, Dios comienza a trabajar para ayudarlo a volver a Él. Pero para volver a Dios, Jesucristo dijo: yo soy el camino. Como Cristo es el camino para volver nuevamente a Dios, es decir, para volver a la casa de Dios, es decir, para volver al reposo de Dios, primero tiene que considerar que Dios es verdadero, que Él fue el que creó todas las cosas. Y en Hebreos está diciendo que todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, nosotros debemos aceptar que Él es el dueño. Dios, como que ellos aceptaron que tú eres el Rey nuestro y Rey del universo, eres el dueño porque tú lo creaste, porque tuyos son y tú lo creaste. Entonces, lo que no existía antes ahora existe y venía de la nada, y así dice Hebreos, que nuestra vida de fe es creer que todo fue creado por medio de la palabra. Una cosa es ser transformado y otra cosa es que viene de donde no había nada y luego hay. Entonces, como no había y ahora hay, ahorita eso le pertenece al que lo creó. Y como lo creó, entonces Dios quiere que nosotros heredemos algo creado, pero para que nosotros heredemos lo creado, primero tiene que, digámoslo así, que heredemos el mundo o la casa de Él, digámoslo así, que heredemos el reino de los cielos. ¿Se acuerda que el pastor Chu nos dijo que el evangelio es, sin el reino de los cielos no es evangelio? Es decir, nosotros tenemos en nuestro espíritu, en nuestro ADN, grabado
que nuestro espíritu no es de este mundo, sino que pertenece al reino de los cielos, que fue echado del prado, del Edén, por su desobediencia, no quiere decir que Dios no quiera que el hombre vuelva nuevamente al Edén, al prado, a su espacio. Para eso Dios tenía que santificar un día que fue el reposo, para que nosotros meditáramos, pensáramos en Dios que creó y cómo es que el hombre salió, y por medio de la fe de Abraham Dios quiere que vuelva nuevamente, entendiendo quién soy yo, Dios omnipotente. Por eso Dios puso en el digámoslo así, en el miembro del hombre, el pacto de la circuncisión, para reflejar lo que había en el corazón de Abraham. En el corazón de Abraham, o sea, dentro de Abraham, ya estaba, entre comillas, como el reino de los cielos. Ya estaba mirando de lejos el día de Cristo. Dios le había dicho que esta descendencia tuya, este pueblo que va a salir a partir de ti, que van a salir reyes, y que en ti habrá uno que sea la simiente, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, al ver eso, entonces sabía que iba a venir un pueblo y que iba a ser grande, que iba a estar como esclavo, pero que Dios mismo lo iba a sacar a su pueblo, y que sacando su pueblo, luego él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Sí, el pueblo de Dios. Y llegó el momento que Dios cumplió todo lo que le anunció a Abraham, que vio de lejos lo que iba a pasar. Y cuando ellos cayeron en la esclavitud, entonces Dios ahí sí les dio los mandamientos, y después de los mandamientos les dijo que guardaran el día de reposo. O sea que ellos tienen por tradición la circuncisión y como mandamiento el reposo. No quiere decir que nosotros, los que no somos de ese pueblo, no comprendamos el reposo de Dios. ¿Me llevan? El reposo de Dios, digámoslo así, la casa de Dios, es el sitio donde hay el ambiente divino, por decirlo de alguna manera. El ambiente divino es el ambiente, dígalo usted mismo, de paz. Dios está en paz. Dios tiene muchas cosas, pero Dios no es el que alborota. En Dios no hay pecado, en Dios no hay muerte, sino que el diablo entró al reposo de Dios, que es el huerto del Edén, y digámoslo así, lo invadió, entró y conversó con la mujer y destruyó el reposo de Dios, por decirlo de alguna manera. Destruyó la calma que había entre Dios y hombre, ¿sí? El estado de paz que hay entre el hombre y Dios. La serpiente, al engañar a la mujer, lo volvió como enemigo de Dios, y cuando hay enemigo ya no hay reposo. Es decir, no hay calma, no hay paz. Ya el hombre no encuentra la paz de Dios, no encuentra no sabe cómo encontrar a Dios. ¿Me llevan? Entonces, para poder encontrar a Dios, Dios pone enemistad entre él y la mujer, entre la serpiente, para que cuando él se vea atacado y cuando vea que se ve en peligro, busque un salvador, y al buscar un salvador está encontrando a Dios, que le va a dar paz primeramente con él. ¿Sí? Pero para eso el día séptimo era muy importante, y ellos tenían que reflexionar más que todo el resto del mundo sobre el día séptimo, que tenía que ser el día en que no se trabaja, sino que se reflexiona acerca del Creador, que creó todas las cosas, y que ese día es como una casa en la cual Él habita, o Él está haciendo presencia. ¿Me está llevando? Entonces dice, ¿dónde reposas? ¿Dónde posas? Entonces Él reposa o posa, o Él va a manifestarse, o lo puedes encontrar en el día séptimo. ¿Sí? Ese día que ellos durante siglos, a partir de Adán, entienden del día de reposo, y que luego lo recibieron como mandamiento. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, pensaban que habían llegado al lugar de paz. Resulta que no encontraron paz, sino que encontraron que ya estaban siendo esclavos, y era una colonia ahora del Imperio Romano. Entonces, claro, cuando ellos llegaron, encontraron que cuando Cristo nació, estaban bajo el dominio de Roma. Entonces estaban siendo esclavos de un imperio, aunque era una colonia. Ellos trataron durante 400 años, que fue el último profeta, que fue en Malaquías, que predijo la venida o anunciaba la venida de alguien que venía con el espíritu de Elías, que anunciaría la llegada de ese reino.
Durante 400 años ellos hicieron, ya no había más profeta, ya Dios había hablado lo que había hablado muchas veces y de muchas maneras en todos los tiempos a los padres por los profetas, anunciando la venida de un juicio en el cual Dios iba a ordenarlo todo, a transformarlos a ellos, iba a volver a hablar y los iba a tomar para sí. Entonces, cuando Cristo se manifestó, cuando Cristo salió por el vientre de una mujer virgen, que es María, que lo anunciaba de antemano que una mujer parirá, la simiente de la mujer lo hará. Cuando Juan el Bautista se manifestó, él está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos estaban llevando una vida de tradición, de circuncisión, de día de reposo, pero ya lo hacían todo por tradición. Ya lo hacían sin que hubiera nada nuevo, pero sí tenían el oído afinado, por decirlo de alguna manera, a ciertas sensaciones, por decir algo el desierto, por decir algo el agua, por decir algo, por ejemplo, levántate y anda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, hagan un tabernáculo y yo andaré en medio de ustedes. Yo habitaré con ustedes. Por eso para mí el día más cercano, conscientemente, del nacimiento de Cristo fue en la época de los tabernáculos, porque dice que aquel Verbo se hizo carne y tabernaculizó. Es lo que dice verdaderamente en la Escritura. O sea que puso su tabernáculo en medio del pueblo. Cuando nació, él era como el tabernáculo en el cual todos tenían que poner los ojos en el centro. ¿Se acuerdan de cuando pusieron el tabernáculo? Las tribus estaban de alrededor y tenían que ver al centro, que era el tabernáculo, y los otros tenían eran chozas, ¿sí? Entonces eran como carpas. Ellos tenían carpas por tribus alrededor, pero todas estaban mirando al centro, que era mirar el tabernáculo de reunión, que por fuera se veía de pieles, como humano, como que parecería que hay dentro que va a ser tan precioso. Pero si uno entraba al templo, a ese tabernáculo, por dentro era puro oro, y todo lo tejido era como ver el mismo cielo, los querubines dibujados en pelos de cabra, como mostrando verdaderamente el reino de los cielos. Es como cuando si usted va al planetario y usted va al planetario y ve como si estuviera metido en el cosmos. Entonces, cuando usted entraba al templo, a ese tabernáculo, era como ver el cielo, como Dios le dijo a Moisés que levanta un tabernáculo como se te mostró en la visión, en el monte. Entonces, cuando Abraham fue al monte, vio el tabernáculo, lo que él vio fue el cielo, e hizo el modelo reducido en reducción en la tierra, ¿sí? Él le enseñó, Dios le dijo cómo hacerlo, de las medidas, que las tablas eran de acacia, que tenía que estar recubiertas de oro. Todo eso, toda esa especificación se la dio Dios a Moisés. Dijo, usted ya lo vio, pero yo le voy a decir cómo lo va a hacer. Así como Dios también le mostró a Noé cómo va a hacer ese tabernáculo, cómo va a hacer esa barca, el barco en el que se van a salvar y su familia. Entonces, no fue Noé quien se inventó un barco, sino que Dios le dio hasta las medidas. No fue Moisés quien le dijo cómo hacer el tabernáculo, sino que Dios le dio las medidas. Pero todo eso era para darle cumplimiento a la promesa que Dios le había dado también a Abraham, que yo estaré con ellos, que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo habitaré y andaré en medio de ellos. Cuando ellos ya hicieron el tabernáculo, vamos a leer Deuteronomio capítulo 8. Ustedes leen 6 y también otros que son importantes, pero vamos a leer 8. Moisés les está dando las últimas instrucciones de lo que él vio, oyó y entendió, porque él sabe que él no va a entrar a la tierra prometida, porque como no santificó su nombre. ¿Se acuerdan? Que le dijo, que la primera le dijo, golpea la roca, y golpeó la roca y salió agua, cuando el pueblo lo tentó. Porque es que lo que dice el Salmo, que también dice Hebreos, dice es que tentaron a Dios, y nosotros no sabemos cómo es que tienta a Dios. ¿Cómo tientan a Dios? Tengo que hablar hacer la prédica, espero que sea la próxima, acerca de las tentaciones. Pero tentaron a Dios para saber si estaba o no estaba. Usted lo lee en Números capítulo 22 y también en capítulo 4. Pero cuando aquí en Deuteronomio está haciendo un recuento
por qué Dios hizo lo que hizo, lo está diciendo en el versículo 8. Porque Él ya está para morir. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vayáis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Para entrar a la tierra que Dios le prometió, donde van a encontrar paz y donde van a encontrar a Dios, porque allá va a estar el tabernáculo y en ese tabernáculo o en ese templo va a estar Dios. O sea que van a encontrar a Dios en el tabernáculo o en el templo en la tierra que Dios escogió para Él, que apartó para Él en el día que Él escogió. ¿Sí? Por eso guardaban el día de reposo como mandamiento, para entender que ese día había que guardarlo y hacer memoria de todo, que la creación y todo son del Creador y que ellos son su pueblo, que Dios le prometió a Abraham. Pero Moisés sabe que aunque conocen que Dios es omnipotente, Dios les dio los mandamientos, o como se llama la Torah, lecciones de vida. Las lecciones de vida le está enseñando qué hacer, qué no hacer, cómo hacer todas las cosas, cómo acercarse a Dios, cómo tener fe y confianza en el servicio. Abraham le sirvió a Dios porque a todo el que llegaba le hablaba del Dios omnipotente, pero no había un lugar. Todavía no, Dios le había prometido, pero cuando ya le dio el lugar, ¿dónde encontrarlo? Como la casa de Dios, porque el templo, entre comillas, es la casa de Dios, o la morada, o el reposo de Dios, o donde Dios reposa sería el templo, ¿cierto que sí? Porque cuando se inauguró el tabernáculo, la presencia de Dios llegó y lo llenó. O sea que ¿dónde estaba Dios? En el tabernáculo. O sea que el tabernáculo es casa de Dios. Entonces cuando llegaron a la tierra prometida, que aquí le estaba hablando esto Moisés, cuando llegaron a la tierra prometida, David vio que él estaba viendo una casa y Dios todavía estaba en tabernáculo como estaba en el desierto, pero no fue él el que construyó la casa ya de piedra, sino la construyó Salomón. ¿Sí? Pero en cuanto a Moisés fue súper puntual en todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. O sea, él escuchaba y solamente mandaba, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. ¿Y cómo lo hacen? Eso ya lo vinieron ya mirando los escribas y los fariseos para ver, esos son lo que se llama el Talmud, o la historia de los antiguos de ellos, ¿sí? Como las enseñanzas que ellos enseñaban. Pero esto era lo que enseñaba Moisés, aparte del Talmud. Con esta fe, con este corazón con que Moisés sirvió, entendiendo que Moisés entendió el corazón de Abraham, que iba a hacer eso y cumplió tal cual, Moisés ya está para partir, como un día también Abraham estaba para partir. Así como Cristo un día también sabía que Él va a partir y da últimas instrucciones. A ver, Cristo, entonces Moisés dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y vayáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Y te acordarás de él todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué te acordarás? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿por qué lo llevó 40 años? Dice aquí, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Sí? ¿Para qué fue? Para afligirte, para conocer lo que hay en tu corazón. Duraron 40 años en el desierto, cargando con ese tabernáculo, haciendo memoria. Luego desde ahí comenzaban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque Dios dijo que tocaba hacer eso, que eso era una fiesta, porque había que hacer fiesta, recordar cómo Dios los sacó de la esclavitud, y estuvieron 40 años, y dice aquí, y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se hinchado por esos 40 años. ¿Reconoce así? Sí. Fue una cosa que pasó de generación en generación, porque ellos tenían que enseñar. Eso lo dice capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos y estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, tus mandamientos que yo te mando hoy, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean
prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, los multiplicaré, Luego dice 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a los hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y por eso es que ellos se circuncidan para recordar la sensibilidad que deben tener hacia la palabra de Dios. Y tienen que tener dos cosas, que es la sensibilidad a la palabra, el pacto de la circuncisión, porque Dios siempre está mirando el corazón, si obedece o no obedece a los mandamientos, como lo obedeció Abraham. Entonces, cuando Cristo se manifestó, lo que encontró es que no estaban obedeciendo de corazón, sino que el corazón de ellos vagaba todo el tiempo. Entonces, cuando Cristo comenzó a hacer estas señales, Él dijo, como enviado de Dios, que había un paralítico. Había un hombre que estaba enfermo, hacía 38 años. Ese tabernáculo, escuche bien, ese tabernáculo tenían que desbaratarlo y armarlo cada vez que escuchaban la voz. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Cuando la presencia de Dios llegaba y se quedaba quieto, entonces ellos armaban el tabernáculo y ahí se quedaban hasta cuando la presencia de Dios se iba y caminaba. ¿Me está llevando? Ok. O sea, ellos tenían que ser sensibles al mandamiento. Levántese y nos vamos. Camine, ¿sí? Recoja su casa y vámonos. Estaban sensibles, eran sensibles a esa palabra, a ese mandamiento, a lo que es el desierto. Juan apareció en el desierto diciendo arrepentidos. Entonces todo el pueblo comenzó a sensibilizarse en cuanto a hay profeta, y todo comenzó un alboroto en todo Israel y hasta los romanos. ¿Cómo así que nació el rey de Israel? Bueno, está conmocionado, además por las señales y prodigios que Jesús hacía. Cuando Cristo encontró a este hombre que estaba quieto, ya 38 años quieto, y él esperaba que un ángel descendía del cielo de vez en cuando, y el primero que se metía al agua, ¡prum!, ese lo sanaba. Era como la costumbre. Pero Cristo le dijo a este hombre: levanta tu lecho y anda. Señor, le dijo, no tengo quien lo haga. ¿Quieres ser sano? No, es que no tengo quien lo haga. Es que siempre que me quiero sanar, cuando el ángel mueve el agua, yo quiero ir allá, pero no tengo quien me ayude. Y otro toma primero mi lugar. Entonces él solamente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Es como aquí nosotros cuando Juanita le quiere dar comida a los perros, le dice: choque los 5 al perro. Y él lo levanta, sabe que es comida. Venga, choque los 5, saluden. Él ya lo hace como una costumbre. No sabe si le van a dar sopa, no sabe si le van a dar pepas, sino que es una costumbre de choque los 5 y él ya se levanta. Cuando este hombre escuchó: oye, toma tu lecho y anda, yo creo que este hombre tiene una sensibilidad espiritual para entender el mandamiento de Dios cuando dice: oye, levanta tu lecho, vámonos de acá. Y él lo que hizo fue, él no dudó, sino que se levantó y caminó. Pero eso era un día de reposo. Es decir, ese hombre en medio de todo tenía su corazón sensible, aunque tenía pacto, aunque tenía circuncisión porque era judío, tiene un corazón sensible a la voz del que dice: levántate y anda. Y él solamente por la costumbre que escucha esa palabra, levántate, anda, él se levantó y anduvo porque escuchó como la palabra del Señor que le manda, del Adón, Señor, porque Adón quiere decir Señor, el que ordena. Adonai, porque Dios era conocido en el Antiguo Testamento no por Yahvé, no por Jehová, sino por Adonai, o sea, Señor, o Elohim, que quiere decir creador y Señor. Cuando es Señor, no tengo quien, Señor, entonces ellos están entendiendo el que manda, el dueño, en el que no hay que dudar, sino hay que confiar, porque ese que viene como da una voz, es la voz que ordena, manda, y entonces obedece. Cuando él obedeció, lo hizo en un día de reposo. ¿Por qué lo hizo en el día de reposo? Porque Dios estableció ese día para encontrarlo. ¿Sí? Como el séptimo día es casa de Dios, o es reposo para él, o lo santificó para él, para que piense que el Creador
Encuentra al Creador, encuentra por quien fue hecho todas las cosas, el que da la orden, el que no haga nada, solamente piense en Dios, recapacite, reflexione. Entonces, cuando los que estaban como llevando una vida religiosa, tradicional, que repite y repite, pero nada nuevo, cuando escucharon que Cristo hacía estas señales en reposo, entonces hubo el conflicto. Pero si es que en día de reposo no se puede hacer estas cosas. Pero es que no creían que Jesús es Dios, sino que creían que Jesús es hijo de José y María, aunque no era de José, pero se suponía. Entonces, cuando le dijeron que no es lícito hacer eso en el día de reposo, y le dijeron al que estaba enfermo, al paralítico, ¿quién te dio el mandamiento? No, él ni siquiera sabía, sino que andando por ahí lo encontró y supo que era Yeshua. Entonces fue y le dijo, mira, es él fue el que me dijo. Pero es que Cristo no podía ser revelado por una persona que no tuviera el Espíritu Santo, sino que hizo una señal para que nosotros comprendiéramos que cuando se escucha la voz de Él, levántate y anda, tú obedeces. ¿Me llevan? Camina, puedes caminar. Él era un paralítico que no podía caminar, no podía bajar. ¿Cómo estaban ellos en el desierto? Si la presencia de Dios se quedaba quieto, ellos se quedaban quietos. Pero si Dios les decía camina, ellos tenían que obedecer a caminar. ¿Me entiende? Ok. Pero cuando usted entra al día santo, quiere decir a la casa de Dios, que es el séptimo día, usted reflexiona acerca de Dios y reflexiona acerca del Creador, y ahorita debería comprender que todo fue hecho por medio de Él y para Él, que Él es el Hijo de Dios, que da la orden y que Él tiene que obedecer. Entonces, cuando le comenzaron a reprochar los que guardaban los mandamientos de Moisés, los que tenían la circuncisión hecha, los que guardaban que no se haga nada el sábado, lo estaban haciendo únicamente como por una religión y una tradición, pero ya no eran sensibles a la voz. Me está llevando, porque Cristo hablaba y ellos no creían. Por eso cuando usted termina de leer el capítulo 5, Cristo les está diciendo que la Biblia da testimonio de Él, que Juan dio testimonio de Él, que el Padre da testimonio de Él, que todo apunta que Él es a quien Dios había enviado para que se manifestara ese día, y el que daba testimonio de Él era el mismo Dios en el cual ellos creían y que deberían obedecer como obedeció Abraham. ¿Sí? Lo que pasa es que ellos no ponen el corazón para esto. Entonces, cuando le preguntaron que por qué estaba trabajando, versículo Juan, sí, estoy hablando de Juan capítulo 5, versículo 14, la cita bíblica dice: después de esto le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, o sea, ya puedes caminar, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Por esta causa los judíos, o sea, los que están bajo toda esa norma, la circuncisión y guardando el día de reposo, por esta causa los judíos perseguían a Jesús, seguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día en el que se debe encontrar a Dios. ¿Me llevan? Es que este día usted no puede hacer nada porque el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Usted cómo va a hacer? Si el único que obra durante toda la semana, usted puede trabajar todos los días, pero es que ese día usted no puede trabajar porque ni Dios trabajó. Si Dios no trabajó, ¿cómo va a trabajar usted? No es que lo santificó, pero ellos no sabían que lo había santificado para el Hijo, para que encontraran a la imagen de Dios, para que pudieran encontrar a Dios que se materializó, que se hizo carne. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó con ellos, estuvo con ellos, nació en el día de en la fiesta de los tabernáculos, creció y al crecer comenzó a dar testimonio Juan de él, que este es el que viene del reino de Dios, que arrepiéntanse, que ya llegó el reino que Dios había enviado. O sea, dejen su religiosidad, dejen su costumbre y escúchenlo a Él. Ya Dios, cuando Cristo se ha bautizado, se escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo la complacencia. Entonces, si tienen la complacencia de Dios con Él, es porque está dando un testimonio. Cuando viene a dar testimonio acerca de Dios en el día santo,
una persona que nació bajo la circuncisión, bajo todas las leyes, cumpliendo todos los que los profetas decían acerca de él, todo apuntaba a que era él. A que era él, el hijo de Ben David. Todos sabían que era hijo de David, de la descendencia de David. Entonces, cuando comienza a hacer estos prodigios y estas señales en presencia de sus discípulos para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos bien su nombre, él le dijo a ellos, a los que procuraban matarle porque hace estas cosas en el día de reposo, Jesús les dijo, Yeshua, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre trabaja, acuérdense, del día de reposo. O sea, piensan que Dios no trabaja en el día de reposo. Es que piensa que reposar es que está durmiendo, que no está haciendo nada. Dios no ha dejado de trabajar. En este momento Dios está trabajando. ¿Cómo está trabajando? A través de sus siervos que están llevando la vida de fe, teniendo fe y confianza en el servicio de Él para crear a través de ellos, por la palabra que ellos dan, sus nuevos profetas, sus hijos que dan testimonio de la presencia de Dios, están creando nuevas criaturas. Están llevándolos al bautismo. Por eso le estaba diciendo ahorita que Camila viene, también se va a bautizar. Porque si no hubiera presencia de Dios en la tierra, digamos, si nosotros no comprendemos el día de reposo y no encontramos en él a Dios, ¿cómo podríamos creer en la resurrección que Dios les dio para que entráramos en el reposo? ¿Qué es entonces el reposo? En el reposo, escuche bien, el sábado usted debería siempre guardar el sábado o el día de reposo haciendo memoria que todo fue creado por medio de Él y para Él, que Él es el heredero de todo. Y que todo fue creado era para que lo encontráramos a Él. Que todas las cosas creadas fueron creadas para que nosotros lo encontráramos. Así dice Romanos. Romanos capítulo 1. Por eso Romanos, comienza diciéndole a los romanos, a los que tienen fe en romano, dice en versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, ellos todo el tiempo están diciendo que no hay excusa para no creer que fue Dios quien creó todas las cosas, que Él es el creador de todas las cosas. Entonces ellos guardaban ese reposo, ese día en el cual iban a encontrar al Dios que creó todas las cosas. Por eso Juan comienza su evangelio diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es la reflexión del mismo Juan, el entendimiento de Juan del día de reposo. ¿Me lleva? El Génesis está diciendo cómo comenzó el mundo. Juan con la fe que él tiene, sabiendo, entendiendo lo que tantos sados entendían de Dios no conocido, porque era todopoderoso, pero no era visible. Al hacerse visible, está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que en Él estaba la vida, y la vida era de los hombres. O sea, hay una especie de eclipsamiento o engranaje entre Génesis y la presencia de Dios el día sábado, a través de su Hijo. Cuando dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, es porque el día séptimo lo santificó, lo dijo que fuera un día santo, para que ese día encuentren la casa de Dios, encuentren. Por eso en Mateo, a ver si lo encuentro, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, perdón, creo que estás en Marcos. Bueno, cuando estaban recogiendo espigas en el capítulo 12, entonces él les explica que en el día para que entiendan casa,
Recuerden que los sacerdotes servían en la casa de Dios, ¿sí? O sea, en el templo. Sí, por eso. Ahí estoy, Mateo capítulo 12, estoy leyendo. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaban a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró, dice, en la casa de Dios y comió de los panes de propiciación, que no les es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan su día y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais al inocente, porque el Hijo del Hombre es Señor. Si es Señor del día de reposo, es el Señor que encontraban en el día de reposo. O sea, ellos buscaban el reposo a Dios, y dice que el Hijo del Hombre ese día fue separado para mí. Ahora bien, cuando ellos entraron cuando David entró a la casa de Dios, y él está comparando entrar a la casa de Dios con comer, con hacer con espigar el día de reposo, está hablando de entrar a la casa de Dios en el día de reposo, ¿sí? Es decir, que el día de reposo es casa de Dios, ¿sí? En Marcos capítulo, creo que es Marcos capítulo 2, es que no estoy seguro si ahí es que dice lo que yo quiero decir, o es en Lucas. Marcos capítulo 2, que es lo mismo cuando estaban recogiendo espigas en el día de reposo. En el 27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Sí? Fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Es el Adonai en el día de reposo. Ustedes están buscando a Dios y siempre hacían memoria de Él en el día de reposo. Me encontraron a mí porque yo soy Dios. Por eso dijo: mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Y por eso ellos procuraban matarle, porque no solo, según ellos, quebrantaba el día de reposo, sino que decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Me están llevando? Ahora bien, cuando estamos hablando de la circuncisión y el día de reposo, en Hebreos está diciendo que hay unos que no van a entrar en el reposo, como lo dice el Salmo. Por eso juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir entonces que no entrarán en mi reposo? ¿Que no entrarán el día sábado? No, que no pueden encontrar en Jesucristo el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el tabernáculo por fuera se veía como una tienda normal, pero por dentro se veía el reino de los cielos. Si el tabernáculo es casa de Dios, cuando usted lo ve por dentro, está viendo el reino de Dios, está viendo el cielo de los cielos. Lo que Cristo tiene por dentro, en su mente, en su corazón, es el reino de Dios, de dónde proviene y hacia dónde va, ¿sí? Y él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes, pero ustedes no van a poder entrar para ver el sitio donde yo voy a reposar, ¿sí? Donde yo voy a estar, porque en Juan capítulo 17, versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, si Juan está haciendo una oración, en Juan capítulo 17 está haciendo una oración por sus discípulos, pidiendo que yo quiero que ellos estén donde yo estoy, para que estén conmigo, quiere decir que en el corazón de Cristo, en la mente de Cristo, lo que Moisés vio,
Fue el reino de los cielos que cuando Cristo vino, el Juan el Bautista está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que nosotros, si vamos a entrar al reino de los cielos, es como entrar a la casa de Dios, es como entrar en el reposo de Dios, o sea, donde Dios reposa, donde Dios está. ¿Dónde está Dios? Está en el cielo. Por eso no dice Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nosotros ahora entendemos que bautizándonos, enterrando nuestro pasado de la carne, y entramos en el reposo haciendo memoria, porque la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo es el misterio que morimos con Cristo en el bautismo, para que en la resurrección de Cristo comencemos una vida nueva, añorando el reino de los cielos. Si añoramos el reino de los cielos, por eso nos bautizamos, para poder entrar en él, es decir, para entrar en el reposo. Lea usted nuevamente Hebreos y encuentre la palabra que estoy diciendo. Yo no tengo ni siquiera cómo compartirle apuntes. Solamente que veo en Cristo el reino de los cielos, donde yo me veo y lo que yo encuentro dentro de mí. Lo que encuentro dentro de mí es el mapa del reino de los cielos. ¿Cómo encontrar al reino de los cielos? ¿Cómo encontrar a Dios en Jesucristo? Y cómo poder ir al lugar donde Él está. Porque Él está orando al Padre que yo quiero que Él esté donde yo estoy. Y yo quiero que Él vea mi gloria. Si usted ve el tabernáculo por dentro, era todo lleno de oro. Y tenía una luz. Y tenía los querubines y tenía los ángeles por todas partes. Y se veía toda la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos, la gente piensa que por ir a tal denominación o tal denominación se siente la presencia de Dios. Digo yo, si no siente la presencia de Dios en el espíritu, en su espíritu, si no siente la presencia de Dios en su espíritu, que usted es casa de Dios, que usted es templo del Espíritu Santo, entonces no la encuentra en ninguna parte. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vamos a ir avanzando como este paralítico que no encontraba a Cristo, y cuando lo encontró le dijo: levántate y anda. Usted debe comprender que oír la voz de Dios es decirle: levántese y camine. ¿Me está llevando? Hay veces que Dios le dice que esté quieto, hay veces que Dios le dice camina, hay veces que Dios le dice quieto, y cuando le dice quieto es porque lo está disciplinando, o sencillamente lo está dejando crecer, o lo está dejando meditar, o usted llegó hasta allí, o lo está disciplinando. Si no lo escucha, lo disciplina. Si no lo escucha, se puede perder. Entonces Dios dice: quieto, quédese hasta ahí. Y la persona se queda a esa altura, no alcanza más. Los que caminamos como Cristo, cuando dice levántate y anda, usted se levanta y anda, y usted se ve cómo crece espiritualmente y camina hacia el reino de los cielos y ve más de cerca, porque usted pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y usted quiere estar donde Él está. Para estar donde Él está, usted tiene que prepararse. Para prepararse tiene que oír la voz, tiene que ver el reino de los cielos, tiene que participar del reposo de Él, estar en el reposo, vivir en el reposo, anhelar la casa de Dios, anhelar el reposo de Dios, anhelar el lugar donde Él está. Pero para eso tiene que sensibilizar su oído. Capítulo 3 de Hebreos. Por tanto, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Escuche bien, dice: porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra el que hizo la casa, ¿sí? Tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién tiene mayor honra, la casa o el que hizo la casa? ¿A quién se debe honrar? ¿Al que hizo la casa o a la casa misma? Entonces la gente honra la casa, pero no honra al que hizo la casa. Tiene mayor honra el que la hizo que la misma casa. Moisés fue honrado porque hizo la casa donde encontraba a Dios, ¿cierto? Dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, dice, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, si él no hace la casa siendo fiel como Dios le dijo que la hiciera, Dios no le hablaría a su pueblo, ¿sí?
sino que Moisés dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque Dios hablaba con él y él era el que obedecía, porque hacer esa casa, escuchar y obedecer, era una preparación para lo que sigue. Dice, pero Cristo como hijo, sobre su casa, léalo usted, la cual casa somos nosotros, si le tenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso Dios es eterno. Por eso Cristo es el mismo ayer y por los siglos. Porque lo que vio Abraham, por el cual su descendencia recibió la circuncisión para permanecer oyendo su voz y guardando el día de reposo, cuando se manifestará Dios realmente como un mandamiento, aprenderá a obedecer los mandamientos. Este paralítico obedeció el mandamiento. Levántate y anda. Al obedecer la voz del que hablaba, que hoy está en el cielo, obedeció y se cumplió. Y lo hizo el sábado porque ese día era el que encontraban, porque será casa de Dios. ¿Sí? O sea, día en el que se encontraba a Dios, como decir un lugar. El lugar sería el Sabbat. Pero ahora nosotros, dice acá que falta entrar en un reposo, que les puse como tarea, que le llegan en el capítulo 4, y que no puede entrar en el reposo si no escucha la voz de Dios hoy. ¿Me llevan? Así que la forma de oír la voz de Dios hoy es circuncidar el corazón y entrar en el reposo. No se puede entrar en el reposo si no tiene el corazón circuncidado. ¿Me llevan? No, Dios prometió entrar en el reposo o entrar a la tierra prometida porque circuncidó el corazón y se le enseñó bien. Se le enseñó el temor de Dios, se le enseñó el Dios omnipotente. Pero cuando dijo, yo soy el eterno, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, cuando Cristo vino, nosotros tenemos que sensibilizar nuestro corazón circuncidado con la circuncisión de Cristo, mirando la cruz, para entrar en el reposo de Dios, que lo está diciendo en el capítulo 4, versículo 4 de Hebreos. Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aunque ellos, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ellos desobedecieron. Y otra vez determina un día, hoy determina, un día, hoy, diga hoy. O sea, si Dios es vivo, está hablando ¿cuándo? ¿Habló hace 8 años? ¿Hace 2000? ¿Cristo murió y no volvió a hablar? ¿O la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos? Porque Cristo vive hoy. Y si usted escucha que Dios le habla hoy, no desobedezca. ¿Me lleva? ¿Por qué? Dice hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se le dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que pasa es que cuando usted está en desobediencia, recibe disciplina del Señor. Y cuando usted ha saboreado los bienes venideros y usted no recibe la palabra, así como dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyuntas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso dice que Él los tuvo para saber lo que había en el corazón. 40 años. Es posible que usted haya nacido de nuevo, no sé hace cuántos años, pero usted está como en el desierto. Y llega un momento en que se vuelve tradición, pero se deja escuchar la voz de Dios. Porque parece que no hubiera entrado en el reposo. Es decir, parece que no quiere entrar en ese reposo en la casa de Dios que usted lo hizo cuando creyó que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, pero que Él mismo, por medio de sí mismo, lavó nuestros pecados, los tomó para sí mismo, para quitar de en medio el pecado y permitirnos nacer de nuevo para que entremos al lugar donde Él está, o sea, donde Él reposa, donde Él está, sino que nosotros lo hacemos como parábola,
cuando nos bautizamos y nos presentamos ante Él cada primer día de la semana. Por eso cuando usted viene cada primer día de la semana, es como hacer un ejercicio de entrar en el reposo, entrar a su presencia, entrar en el lugar donde Él está. Por eso dice que el Padre estaba buscando adoradores que lo adoren en verdad y en espíritu. Cuando usted toma este día como el día santo, que dijo, el primer día habrá santa convocación, y usted se encuentra con Él, lo encuentra en el día de reposo, en el día del Dios viviente. ¿Sí? El sábado era el reposo para encontrar al Dios que no veían. El primer día de la semana es para entrar en el reposo del que usted vio, que es el ser igual a Dios. Así que cuando usted entra en este día y se presenta ante Dios y le dice Padre, es porque usted ya reposó, usted ya encontró. Usted encontró lo que Dios le prometió a Abraham, que Abraham dijo que en tus simientes serán benditas todas las familias. Abraham recibió la circuncisión porque le iba a enseñar a todos lo que es obedecer, lo que es obediencia. Y Moisés les dijo, ustedes tienen que obedecer, pero ellos vagaban todo el día en su corazón. Ellos no lo encontraron. Cuando vieron a Cristo, solamente cuando los que veían cierto chispazo, como este ciego, como este que estaba paralítico, que dijo, levántate y anda. Y él entendió, este es el Señor. Recibió la palabra como una orden que amonesta desde el cielo. Usted debería escuchar la voz de Dios hoy, como la recibió ese Señor hoy. Si te dice tus pecados te son perdonados, tienen que escucharlo hoy. Cuando usted lee la Biblia, tiene que escucharlo como si fuera hoy, como el mandamiento que es hoy. Así sea cortante como espada o filas. Así discierna los pensamientos de su espíritu. Entonces en Hebreos capítulo 12, no diría lo que les escribí hoy. Dice versículo 12, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Camina hacia adelante, camina, ponga los ojos en Cristo, a donde Él está. Estamos caminando hacia el reino de los cielos. Cada primer día de la semana nos está buscando adelantar, caminar, avanzar, porque encontró a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como estaba ese hombre desmayado, como estaba ese hombre que faltaba era que Cristo le dijera, oye, levántate y anda, toma tu lecho y anda, camine. ¿Sí? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor a que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportar la disciplina de Dios, se os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho más y mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Dios es el Padre de su espíritu o no? Bueno, y aquellos ciertamente por algunos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad, o sea, del día santo, del día que nosotros, si escucharon ustedes la reflexión, la enseñanza del pastor Chun, que espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Para que seamos participantes de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados. Dice, por lo cual, mire lo que escuchó el paralítico, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Caminen. Si el Señor le dice salga de esa denominación, ¿usted qué hace ahí? Si usted está creciendo, Él lo va a trasladar. Usted piensa que no sigue en el desierto. No, es que aquí se siente la presencia de Dios. Que ese chiquitín. En muchas denominaciones, escuchen, en muchas le enseñan a volver atrás. Y no entran en el reposo. Parece que no han entrado en el reposo. No están buscando el reino de los cielos, sino que están buscando que el reino de los cielos sea acá, que las promesas de Dios son acá, que la bendición de Dios es acá. La bendición de Dios está en nuestro espíritu.
El hecho de que usted llame a Dios Padre y que usted tenga un padre que lo disciplina, ¿a usted no le parece una gran bendición? Usted no sabe cuántos bastardos hay en este mundo que prefirieron o que no tienen hijos y añorarían tener un padre que los discipline y los corrige y les eduque. Pero ¿cuántos hay que tienen su padre y su madre y abandonan su casa porque los disciplinan? ¿Cuántos abandonan la vida de fe porque escuchan la reprensión y prefieren abandonar la vida de fe? No estoy hablando de la denominación, estoy hablando de abortan su vida de fe. Dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Es muy posible que Dios haga con usted lo que hizo con los hebreos, que decía: toma tu lecho y camine más allá. Avance hacia el reino de los ojos. Usted tiene los ojos puestos en Cristo Jesús, es decir, donde Él está. Cuando usted ve que un pastor está haciendo mal, dice: ay, no, pero puesto los ojos en Jesús, yo no veo a Él. Si lo está llevando al hoyo de la muerte, ¿qué hace ahí? No, es que yo pongo los ojos en Jesús. Ni siquiera sabe qué quiere decir eso. Ponga los ojos en el reino de los cielos. ¿Usted se va a dejar desviar de una persona desviada? ¿De una persona que ya no escucha la voz de Dios hoy? ¿Usted va a obedecer a una persona que lo ayuda y lo invita a que ame este mundo y pierda la sensibilidad en su corazón como si no estuviera circuncidado su corazón? Como si no reflexionara que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y que Dios nos dio vida para que sirvamos al Dios vivo, que nosotros tenemos fe y confianza en el servicio a Dios, y que la única forma de escuchar a Dios hoy es sensibilizar su corazón como si usted hubiera sido circuncidado con la cruz de Cristo. Escuche, hasta la sanidad de su cuerpo viene cuando usted puede escuchar la voz de Dios que dice: levántate y haz lo que no podías hacer antes. Si escucha esa voz que dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, eres sano, eres libre, solamente escuche la voz que Él te dice: anda, camina, no se paralice, solamente obedece mi voz. Como digo yo, como el perrito, choca los 5. El perro levanta y choca los 5. Nosotros tenemos otro perrito que está sufriendo de displasia de cadera, y él sabe que a nosotros nos gusta jugar, o él es juguetón, y él piensa que a nosotros nos gusta jugar, tirar la pelota, y él vuelve y la trae, y el perrito está aquí, ya a veces uno tira la pelota y no puede caminar, pero es tanta la alegría de él de jugar con uno que no le importa que le duela la espalda y no le importa que a veces se cae. Lo importante es jugar por darnos gusto. Hay cosas que nosotros hacemos por darle gusto, porque lo hacemos todo como para el Señor y no para los hombres. Hay cosas que pasan en nuestro cuerpo, pero queremos ver feliz a Cristo, queremos ver feliz a Dios el Padre. Porque todo lo que usted busca es la felicidad, y si no es feliz, entonces usted rechaza la voz que le escucha hoy desde el cielo. La Biblia está hablando en Hebreos, amonestando que parece que usted no escuchaba la voz de Dios hoy. Que no le pase lo que le pasó a ellos, que endurecieron su corazón y tentaron a Dios diciendo: pero Dios está. Lea usted cómo fue la tentación de Meribá. Porque decían: danos agua. Porque estaban tentando si Dios estaba o no estaba. Cuando Cristo en el día de los tabernáculos se presentó, le dijo: ustedes no entienden. Vamos a leerlo para terminar, pero así me demoro un poquito más. Juan capítulo 7. Él dijo que se ponían bravos porque hizo una señal. ¿Sí? Dice 18, Juan capítulo 18, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, la gente también escuchará: no, esas son cosas del pastor Daniel. No, él está hablando por su propia cuenta. Pero el que sigue la doctrina de Cristo sabrá si ha leído, entiende si la doctrina es mía o es de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo estoy hablando de mí, o estoy hablando del que nos salva, el que nos rescata, y de Dios. Porque yo no estoy buscando mi gloria, sino la gloria de Él, porque aprendí de Cristo que nosotros no buscamos nuestra propia gloria, sino que buscamos santificar y glorificar el nombre del Padre. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud, dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? Yeshua le respondió: una obra hice y todos os maravilláis. O sea, cuando aquí está hablando del día que le dijo a este paralítico que caminara. Por cierto, os dio Moisés la circuncisión
entre comillas, dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres, ¿cierto? Moisés no la estableció. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis según el justo juicio. Es que el día de reposo y la circuncisión eran parábola de lo que está pasando dentro de nosotros, lo que causa Cristo en nosotros. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por circuncidar nuestro corazón con la cruz de Cristo, pero también te damos gracias porque llegó a nosotros tu promesa, que en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra, que nosotros somos una generación que va caminando poniendo los ojos en Cristo para estar donde Él está, que nosotros no es que estemos poniendo los ojos en los hombres, ignorando su desvío, sino que nosotros queremos oír tu voz. Y cuando tú nos digas que nos levantemos y nos apartemos, nosotros lo haremos porque oímos tu voz, porque nos acercamos más a ti, porque es para crecimiento espiritual, porque es avanzar en el reino de los cielos. Ayúdanos para entender que nosotros queremos entrar en el reposo tuyo, estar donde tú estás, y que queremos tener el corazón circuncidado para escuchar tu voz hoy. Y el día que tú nos digas, levántate y anda, nosotros lo hacemos. Y ayúdanos también para soportar la disciplina. Cuando tú nos dices quédese quieto y nos quieres disciplinar, ayúdanos para que con corazón humilde podamos entender que eres tú que nos amas y que nos azotas. Así que nosotros no dejemos que nuestras rodillas se paralicen y nuestras manos se caigan, sino que entendamos que estamos sirviendo a un Dios viviente que nosotros tenemos la potestad de llamar Padre. Bendice nuestro espíritu y ayúdanos para que tengamos paz en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que entran en el reposo de nuestro Dios con el corazón circuncidado para escuchar la voz de nuestro Señor que amonesta desde el cielo hoy, para que reciba la bendición, aun si fuera necesaria la disciplina, que nosotros podemos llamar siempre Padre para siempre y eternamente. Amén.